El reino de Dios, con la participación del evangelista internacional Gary Lee, predicando un poderoso mensaje titulado Los falsos profetas. Yo no me trago los mensajes de los supuestos famosos profetas hoy en día que salen en televisión y en la radio, que soy profeta, que vengo de Costa Rica, de Venezuela, de Colombia, que Dios me ha levantado, cuando ya has tenido 4 y 5 mujeres en tu vida y has robado dinero y has dividido iglesias y has causado disensión y confusión en el pueblo cristiano. Estos no son profetas, estos son queriendo ser llamados profetas, pero no son nada más que puros sinvergüenzas. tome su mejor lugar, permanezca con nosotros y prepare su corazón para recibir un impacto de Dios en su vida. El mensaje que Dios ha puesto en mi corazón en esta noche es un poco difícil de escuchar. Algunas personas tal vez lo digan así, pero como ministros del Evangelio por 36 años, a veces hay que tocar estos temas que son necesarios en este tiempo que estamos viviendo. El tema de hoy se titula Los falsos profetas. Vaya conmigo al capítulo 3 de 1 Samuel. Y estamos leyendo el Primer Testamento. Digo Primer Testamento porque a los judíos no nos gusta que le llamemos el Viejo Testamento. Porque cuando decimos Viejo Testamento como que da un aire de que como que caducó o como que expiró. Y la palabra nunca ha expirado ni ha caducado, sigue vigente, amén. Y en serio, David, si tú le preguntas a un rabino, un judío, y tú le dices The Old Testament, se molesta, no le gusta. Le gusta decir mejor el Primer Testamento, el Torah o los libros de la ley. Y nosotros sabemos de todas maneras que toda la palabra es inspirada por Dios y es factible y vigente y patente para el día de hoy. Amén. Capítulo 3 de 1 Samuel, y vamos a leer el versículo 20, y la escritura dice de la forma siguiente: y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Tome su asiento. La historia de la Biblia es literalmente extraordinaria y apabullante. Es fenomenal. Si empezamos a estudiar un poquito cuándo comienza la historia que conocemos nosotros, la iglesia evangélica, tendríamos que remontarnos aproximadamente unos 6,000 años atrás. Empezamos con Adán y Eva. Todos conocemos lo que sucedió en el jardín del Edén. 2,000 años después de Adán y Eva, vemos la historia de un hombre grande llamado Abraham. Abraham fue el padre de la fe, el padre de la nación judía. Unos 500 años después de Abraham aparece en la historia un hombre llamado Moisés. Moisés fue el gran liberador del pueblo hebreo, que después de casi 500 años que estuvieron como esclavos en las manos de los faraones en Egipto, finalmente Dios los libera y Moisés los lleva rumbo a la tierra de Canaán. Moisés pasó 40 años con el pueblo en el desierto hasta que finalmente Josué y los ancianos entraron a la tierra prometida. Todos sabemos que Dios no le permitió a Moisés entrar a Israel, sino que se quedó acá y murió en el monte Nebo con Dios. Josué y los ancianos pasan muchos años hasta que Josué envejece, se acaba su época y entra a Israel en la historia que llamamos los jueces, los grandes héroes de Israel, que fueron 12 tremendos hombres y mujeres de Dios, la época de los héroes de la nación, los jueces de Israel. Aproximadamente unos 325 años. La época de los jueces concluye con un gran sacerdote llamado Elí. Elí era padre de 2 muchachos llamados Ofni y Finés. Y todos los que conocen un poco la Biblia saben muy bien que el sacerdote Elí fue lo que podemos llamar el último de los grandes y famosos sacerdotes en la época final de los jueces, los héroes de Israel. Era un hombre viejo, gordo, tenía 95 años de edad. Y lo más tremendo de este hombre que lo caracterizaba era que un alcahuete y lambeojo de los más grandes con el pecado de sus hijos. Inclusive cuando Israel estaba en batalla con los filisteos y habían perdido una tremenda batalla, los hijos se metieron y profanaron el lugar santísimo y tomaron el arca del pacto, que era un contenedor grande, una caja donde se encontraban 3 cosas importantes: el maná del desierto, la vara de Aarón y los 10 mandamientos. Y ellos pensando que tomando el arca del pacto y llevándolo al campo de la batalla podrían ganar a los enemigos de Israel, se equivocaron en gran manera. Porque no solamente en esa batalla
Israel perdió 30,000 soldados, sino que ellos mismos murieron en el campo de batalla y los filisteos se llevaron y se robaron el arca del pacto de Jehová. Y estas tres noticias le llegaron al corazón del sacerdote Elí, y dice la palabra categóricamente que cayó para atrás, se desnucó y se murió. Y en ese momento una de sus nueras estaba a punto del alumbramiento, y su niño que nació le pusieron por nombre Icabod, que en hebreo significa traspasada ha sido la gloria de Israel. Pero había un muchacho que servía a Jehová en ese tiempo juntamente en el tabernáculo con Samuel, con el sacerdote Elí, y este muchacho se llamaba Samuel. Samuel había sido desde pequeño dedicado a Dios. Recuerde que su madre tenía años orando para que Dios le diera un hijo. Su hermana Penina tenía muchos hijos e hijas, y ella era estéril, inclusive era hasta cierta forma ridiculizada por todos los demás familiares. ¿Por qué esta mujer no puede tener hijos? Pero ella, clamando, dedicada, fielmente consagrándose a Jehová, le dijo: Señor, si tú me das un hijo, yo te lo dedico a tu servicio. Y Dios le entregó un muchachito llamado Samuel. Y Samuel desde pequeño fue dedicado al servicio de Dios. Inclusive si leemos la escritura cautelosamente, descubrimos que Samuel desde pequeño Dios le andaba hablando, y el mismo sacerdote Elí no entendía hasta la tercera vez cuando le dice: es que me despiertan y me dicen: Samuel, ¿qué hago, sacerdote? Y cuando el sacerdote entiende, le dice: seguramente te habla Jehová. Cuando te hable de nuevo, dile: heme aquí, háblame, dime que tu siervo escucha. Y Dios le dio una palabra tremenda a Samuel, inclusive desenmascarando el pecado de la misma casa del sacerdote Elí. Se acaba la época del sacerdote Elí. Termina el tiempo de Ofni y Finés, termina el tiempo de los jueces, los ancianos. Josué, Moisés, Abraham, Adán y Eva. Estamos tratando de traerles una pequeña reseña desde Adán y Eva para acá. Llegamos a esta época donde empieza Dios a tratar con Israel a través de un hombre llamado Samuel. Y señoras y señores, y damas y caballeros, y los que miran por televisión, Samuel se convierte en el primer profeta oficial de Israel. No el único, pero el primero, el oficial, establecido a través de Dios, habla a través de él. Profeta tremendo, que Dios levantó, un hombre consagrado, dedicado, con integridad, con valores, con principios, un hombre de carácter, un hombre serio, un hombre que amaba a Jehová con todas las fuerzas y con todas las fibras de su alma. Samuel, el profeta de Jehová. Y dice la escritura, dice que desde Edán hasta Berseba, desde el norte de Israel hasta el sur de la nación, 2 horas al sur de Jerusalén, Berseba, donde tengo un primo hermano que vive ahí, todo Israel conocía que Samuel era fiel profeta de Dios. Ahora, ¿qué es un profeta de Dios? Un profeta de Dios, en pocas palabras, es un portavoz de la palabra de Jehová para el pueblo. Un profeta tiene título de profeta, pero puede tener otro título: evangelista, predicador, ministro, pastor. Hoy en día hay muchísimos títulos que han aparecido en los últimos días. Algunos los conocemos, algunos jamás hemos oído. Parece que a medida que pasa el tiempo, los hombres van creando más títulos más interesantes. Pero profeta de Dios es un portavoz de la palabra de Dios. Normalmente un profeta, por lo general, es el que Dios usa para hablarle al pueblo. Revela el futuro, habla eventos pasados, edifica, fortalece al pueblo, exhorta, conforta, consuela, bendice, reprueba, anuncia desastres y juicios, dirige, nombra ministerios, revela el carácter y el corazón del hombre y de Dios. Y normalmente y por lo general tiene un discernimiento especial con una perspectiva divina. Pero esta noche me gustaría responder a 2 preguntas. Número 1, ¿cuáles son las características de un verdadero profeta de Dios? Número 1, por lo general debe ser una persona humilde. Y hoy tenemos muchos llamados o pseudo llamados profetas que lo menos que tienen es humildad. Se alaban más a ellos, se adulan más a ellos que lo que adoran y reconocen a Jesucristo. Hasta a veces se presentan en las campañas, en las promociones, en los boletines, en las informaciones, hermano mío, hasta con unas presentaciones de ellos como si fueran artistas de televisión.
Y normalmente un profeta verdadero de Dios, la primera característica es que es humilde. Y Jesús dijo en Mateo 11, aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Número 2, un profeta verdadero de Dios, número 2, no solamente es humilde, sino que debe ser una persona de convicción. Y convicción no personal basada en ideologías propias, sino en la Biblia, en la palabra, en la teología, en la escritura, en la doctrina clásica, tradicional que conocemos en la Biblia. Número 3, por lo general un hombre de Dios, un profeta, debe ser una persona también de moralidad. No me venga a mí usted a hablar de Dios, que usted es profeta y que me va a dar palabra si su vida no está en orden. Yo no me trago los mensajes de los supuestos famosos profetas hoy en día que salen en televisión y en la radio, que soy profeta, que vengo de Costa Rica, de Venezuela, de Colombia, que Dios me ha levantado, cuando ya has tenido 4 y 5 mujeres en tu vida. Y has robado dinero y has dividido iglesias. Y has causado disensión y confusión en el pueblo cristiano. Estos no son profetas. Estos son queriendo ser llamados profetas, pero no son nada más que puros sinvergüenzas. Estamos llegando, déjeme un poquito de paciencia, tenga calma. Otra característica de un profeta de Dios verdadero es que practica y predica y enseña y cree y vive la santidad de Dios. Escúchelo, santidad de Dios. Y hay muchos que me están viendo por televisión o por YouTube o por la casa o por el video, la DVD o aquí en este gran auditorio, que muchos piensan que ya la santidad pasó de moda. Ay, hermano Gary, pero usted se va a meter en ese área de la santidad. Si eso ya es de los viejitos, de los prehistóricos, mangos. La santidad es más bíblica que nunca. Dice la palabra que Dios es santo, sed santos como Él es santo. Dice la palabra que nada sucio entrará en la presencia de Dios. Aleluya, porque sin santidad nadie verá al Señor, aleluya. Hay algunos que parecen impíos, bien hechos, como visten, como hablan, como se les ve la frente, así las fachadas de ellos, a veces con sus peluquitas, su sacadita de cejas, sus pintalabios, sus uñitas, su pedicure, su manicure y todo el asunto, parecen bandidos del mundo. Profetas de Dios. Más bien magos y adivinos. Otra característica de un profeta verdadero es que es obediente. Y normalmente y por lo general debe ser un hombre de fe y de oración. Ahora, ¿cuáles son las características de un falso profeta? Esto es lo más interesante. Y los hay de a docena por 10 centavos la docena. Están por ahí por donde quiera. Y hay más falsos profetas hoy que nunca en la historia. Me atrevería inclusive a decir, como el apóstol Pablo afirma en la Escritura, que son tiempos tan peligrosos que si es posible y probable el diablo engañaría aún a los escogidos de Dios. 1 Timoteo capítulo 4 verso 1, el apóstol Pablo dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, y la palabra original en el texto en griego, algunos no son 2 o 3, son muchos, apostatarán de la fe, negarán la fe verdadera, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de ¿qué? Demonios. Y se oye fuerte, se oye estremecedor. Y algunos dicen, hermano, pero qué palabras tan duras, tan fuertes como un predicador. Es la palabra de Dios. ¿Qué quieres? ¿Que yo le vaya cambiando? ¿Que te la acomode con paños tibios y le ponga perfumito y un pañalito y quién sabe qué? No, señor. Hay que predicar la palabra como está en la Biblia. Al pan, pan y al vino, vino, y no le guste el diablo. De todas formas, hay que predicar la palabra. Tenemos que ser responsables con el llamado de Dios. Aleluya. Hoy si le va a dar ese aplauso, ese bien fuerte esta noche, o no le den al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuáles son las características de un falso profeta, Pastor David Rodríguez? Número 1, generalmente suele ser un individuo sin convicción bíblica. Lo que predica es lo que se viene en el momento a la mente. Y a veces lo que está de moda. Agarran diferentes ondas, movimientos, fiebres. Segundo,
Normalmente un falso profeta es súper liberal en sus ideas. De manga ancha, de puerta ancha. Todo se vale, todo se acepta, nada es malo.